libertad de prensa, los derechos políticos, estamos hablando de los derechos económicos, pero que en un contexto donde antes nosotros entendíamos muy bien cuál era el límite entre lo personal y lo público. Vamos a poner un ejemplo. Todos sabemos lo que pasó en América Latina con el operativo Cóndor. Si alguno o alguna no lo escuchó, me parece importante siempre mencionarlo porque también estamos en un momento donde la historia parece querer borrarse, pero el operativo Cóndor ha sido un operativo desplegado, financiado, apoyado principalmente por los Estados Unidos de América en América Latina para fortalecer dictaduras militares. Y el modelo era interesante cuando lo ponemos en contrapartida, digamos, en contraste con lo actual, porque estábamos hablando de un modelo que se ejercía a partir de la militarización de la narrativa. Estamos hablando de la estigmatización de sectores políticos como un objetivo a exterminar, y estamos hablando de que para poder ejercer ese control hacían falta inversiones en tecnología de punta que venía del mismo sector y de mecanismos de vigilancia que garanticen milimétricamente la identificación del objetivo. ¿Por qué? Porque es la militarización de la convivencia, la construcción del enemigo interno y, por tanto, el ejercicio de mecanismos de control. En Paraguay, si hay en el auditorio paraguayos, y si no hay, les comento, existe una palabra en guaraní que es muy conocida, que son los que se llaman pirahues, que pirahues en guaraní, los pies peludos. Y se le llamaba así a los delatores. Durante la dictadura militar paraguaya, la dictadura militar más larga que tuvo el operativo Cóndor, estamos hablando de 35 años de dictadura militar de Alfredo Stroessner, se estableció un régimen de vigilancia que se camuflaba con un sinnúmero de personas civiles que eran premiadas y certificadas por la labor que ejercían para hacer delaciones. Estos delatores podían estar en cualquier lugar, podían estar dentro de tu familia, podían estar en la peluquería, podían estar en la farmacia, podían estar en el policía, podían estar en cualquier lugar de la sociedad. Y eso funcionó al punto de que terminó moldeando conductualmente la inhibición de la participación y consolidando un régimen que fue el régimen más largo que tuvo Paraguay. Ahora, cuando vemos esta experiencia histórica, cuando vemos la eficacia de esta estructura, porque Paraguay tuvo una transición pactada por un golpe militar del propio anillo de Alfredo Stroessner, o sea que no es que tampoco pudo coexistir una disidencia que dispute el poder, se ve la eficacia de los mecanismos de vigilancia. ¿Qué nos encontramos nosotros en este momento histórico? Nos estamos encontrando que la tecnología vino a darle un refresh, vino a hacerle un blanqueo de cara a los mecanismos de control, donde ya no solamente están siendo algo normalizados, sino que justificados también por la sociedad muchas veces por el intercambio de servicios digitales que se han construido. Estamos hablando de redes sociales, que son el principal insumo de las fuentes de inteligencia abierta o SINT. Estamos hablando de la georreferencia para llegar a una ubicación, que es el principal recurso para poder identificar ubicaciones o zonas de poblaciones, o por ejemplo conectividad de internet como Starlink, que es utilizada para identificar objetivos de guerra automatizados por Palantir en territorios ucranianos y rusos, ¿verdad? Es interesantísimo cómo la contrapartida de tecnología ha sido la principal construcción para el despliegue de estructuras de vigilancia. Y estas estructuras de vigilancia se construyen y uno se da cuenta de una normalización en detrimento de la democracia cuando vas viendo que hay factores que exceden el poder soberano del individuo y el poder soberano del colectivo. Porque no es novedad que los estados a lo largo de la historia hayan tensionado con los derechos individuales. Eso no es novedad.
Ahora, ¿qué pasa cuando la tecnología atenta contra derechos colectivos? ¿Y qué pasa cuando el garante de los derechos colectivos, que son los estados, sobre todo los estados en relación de dependencia o de subordinación regional en términos de dependencia económica, dependencia tecnológica, empiezan a perder el control sobre sus propias políticas y lineamientos? Y estamos claramente a merced de una oleada de corte autoritaria con digamos, ramificaciones económicas, tecnológicas y políticas que van condicionando este surgimiento de un autoritarismo digital. Esta manipulación algorítmica, por ejemplo, se ve cuando veíamos hace unos años el caso de Cambridge Analytica, donde en plena conversación con autoridades, los directivos tienen que asumir que intervinieron en elecciones contra actores políticos de la región y del mundo, incluso interviniendo en la región en Argentina. Vimos casos parecidos de automatización en Bolivia, cuando hubo un intento de golpe hace unos años atrás. Hoy o ayer se publicó en Francia, el gobierno de Francia haciendo una comunicación al gobierno israelí denunciando que se utilizaron estructuras automatizadas con inteligencia artificial, granja de bots y demás a partir de redes sociales para tratar de influir en procesos electorales. Esto mismo nosotros lo vimos y después les voy a comentar en Paraguay y con una investigación que estoy publicando desde hace un mes, está en pleno desarrollo, acá en Paraguay, con granjas automatizadas, con producción que van apuntando principalmente a periodistas, activistas, disidentes políticos, una maquinaria que solamente en Meta ya invirtió casi $500,000, sin contar todos los costos de intermediación de agencias, sin contar los costos de desarrollo operativo, edición de video y todo lo que pueda haber detrás. Estamos hablando que esta es una industria que se acomoda muy bien a la lógica de los ecosistemas privados, de empresas privadas e intermediarios de servicios, pero que está teniendo un corte sumamente grave en cuanto a los límites en pos de proteger la democracia y derechos. Lo otro que vemos es la erosión de la privacidad, porque para poder construir esta estructura hay algo que se necesita como base: tu ubicación, las cookies o los rastros de conducta que se instalan en tu navegador a través del pixel de Meta, a través de las cookies de Google, pero a partir de muchísimas otras cookies que se instalan en el navegador cuando uno, por ejemplo, está navegando un portal de noticias en Internet o cualquier página web. Son normalmente cookies. Las cookies son rastreadores que se instalan en los dispositivos y que pueden existir ahí 30 días, 2 meses, 3 meses, un año incluso después de que se haya visitado ese sitio web. Y no hace falta que uno esté en el sitio web para que esas cookies estén enviando información sobre la conducta de navegación y uso del usuario. ¿Por qué Google hoy concentra en algunos países incluso el 50% de la inversión en pauta publicitaria en el mercado? Por el nivel de segmentación, identificación y perfilamiento de clientes que permiten los datos que tienen. Ahora, hay algo que es más complejo, que es cuando nosotros nos encontramos con que un padrón partidario se filtra, una base de datos de personas con VIH se filtra, una base de datos de personas LGBT activando en algunos espacios se filtra, y uno puede cruzar informaciones de bases de datos con datos predeterminados y, entre comillas, limitados de perfilamiento de estas plataformas para poder establecer posteriormente campañas microsegmentadas, oscuras, invisibles, que apuntan a atacar a algunas personas. Toda esta maraña, porque estamos hablando de millones de datos, necesita el poder de la inteligencia artificial para su uso y desarrollo. Y normalmente, por la lógica que tiene el poder, están principalmente centradas en su manejo. Y es ahí donde es importante
poner esto de que la tecnología es desigual y no es neutral. Varios autores a lo largo del mundo están hablando sobre esto. Hay dos autores que, digamos, tienen mayor difusión y que de pronto son interesantes como una punta de entrada desde otras áreas de las ciencias sociales, que uno es el concepto de tecnofeudalismo, un término que no tiene del todo consenso, pero que grafica de algún modo el momento en el que estamos, ¿no? Donde hay grandes estructuras socioeconómicas, grandes corporaciones que están estableciendo un dominio sobre territorios digitales como las mismas plataformas, la acumulación de datos e incluso en el desarrollo de infraestructuras, donde los usuarios, o sea nosotros, o sea ustedes, somos casi siervos feudales. Nosotros proporcionamos el trabajo, nosotros estamos dando nuestros datos a cambio de servicios digitales. ¿Tener una cuenta de Gmail es gratis? No. ¿Tener un acceso en Android con aplicaciones gratis? No. ¿Tener redes sociales y en X es gratis? No. Nada es gratis. Porque estas plataformas están siendo las empresas más cotizadas del mundo en este momento. Hace una semana se hablaba, ¿no? Elon Musk creo que está apuntado ya como el primer trillonario del mundo, ¿verdad? No es un accidente. Entonces, en verdad es una estructura muy lógica, concentrada, que está dejando el poder en pocas manos, incluso tensionando con estados grandes, significativos, como el principal estado de la región, que es Brasil, en términos de volumen poblacional y acumulación de recursos, ¿verdad? Estamos hablando de que incluso esas tensiones se ven de una empresa contra toda la Unión Europea en materia de hasta dónde debe llegar la regulación por exigir transparencia. Ni siquiera estamos hablando de imposiciones económicas directas, sino condicionadas a cumplimientos de transparencia. Y estas plataformas, ¿a qué le temen? Le temen a transparentar el manejo del ejercicio del poder. Y es ahí donde también entra la investigadora Shoshana Zuboff, que pone en perspectiva esto del capitalismo de vigilancia, ¿verdad? El capitalismo de vigilancia, que termina siendo una expresión más del capitalismo, que lo que pone a gran escala algo que antes era sumamente valioso y que hoy es accesible a la palma de la mano, que es la predicción, o entre comillas, un análisis predictivo que permite anticiparnos a la práctica de consumo, si lo plantean desde el mundo privado de las agencias, pero si lo plantean desde el lado de la seguridad, predictivo antes de que el ilícito exista, antes de que el delito exista. Hay mucho en el cine de ciencia ficción al respecto. Recuerdo una serie de los 90 que se me acaba de ir el nombre, que mostraba cómo habían como unos ojos que acompañaban a cada persona a lo que hacían en el día a día. Y era una sociedad tan perversa porque de golpe la gente quería salirse de eso y era exterminada. Y no te podía salir de esa estructura de vigilancia. Y en algunos casos esa gente era eliminada antes de que el ilícito exista, ¿verdad? Porque de manera predictiva eso estaba identificado. Y algo así está pasando hoy día cuando nosotros vemos el avance de la narrativa de seguridad, cuando decimos tenemos que expandir la videovigilancia a cada rincón del país porque de este modo nos vamos a sentir más seguros. ¿Qué nos hace sentir más seguros? ¿Cómo se contempla la seguridad? Es interesante cuando nosotros vemos que durante 50 años, por lo menos la concepción de seguridad ha sido discutida dentro de los organismos internacionales, dentro de las Naciones Unidas, entendiendo que no puede haber seguridad ciudadana si no están cubiertos derechos básicos de la población. ¿Cómo va a estar seguro una persona en un espacio determinado si alrededor uno tiene cinturones de pobreza, donde no hay servicios básicos, donde no hay trabajo, donde no hay alimentos, y vos tenés
padres de familias con 3, 4, 5 hijos, abuelas, todos durmiendo en una casa de 30 metros cuadrados. La vida se vuelve imposible. ¿Y qué es lo lógico ante un escenario de extrema falencia estructural? Una reacción. Entonces, la seguridad como fenómeno no es un fenómeno unicausal, es un fenómeno multicausal que cuando un elemento falla, se generan a veces reacciones en cadena. La narrativa de seguridad desde el poder, por lo menos siempre ha sido puesta en el poder de represión. ¿Por qué? Porque el diseño estatal está basado en el monopolio de la fuerza, o por lo menos de los estados de los que somos parte, ¿no? El Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza. Y en el monopolio de la fuerza, lo que termina siendo es disciplinar que no se incumplan las normas. Y entonces la seguridad ciudadana está puesta en el policía, en el arma, en la inteligencia y en la estructura de control territorial para la represión. Entonces, como yo les decía, la seguridad, el problema histórico de la seguridad es sobre la base de que estamos decidiendo para qué reprimimos, cómo reprimimos y a quién reprimimos. En el contexto bélico, en el contexto del derecho internacional humanitario, que no es el mismo contexto que la aplicación de los derechos humanos, que no necesariamente son contradictorios, porque hay veces que el sujeto en el contexto puede tener relaciones distintas, ¿verdad? Pero la narrativa de la guerra históricamente intentó discutir al margen de derechos humanos desde su desarrollo hasta su despliegue. ¿Qué nos encontramos ahora? Que, vamos a poner un ejemplo, Estados Unidos decreta como terrorista al primer comando capital, el Comando Vermelho, en Brasil y en toda la región. Esto significa, o desde la perspectiva de post caída de las Torres Gemelas, la narrativa de la securitización y el antiterrorismo. El antiterrorismo ha sido una narrativa que lo que hizo es, amparándose en el poder militar de Estados Unidos, decir, yo no estoy para discutir derechos, yo no estoy para discutir constitucionalidad, yo no estoy para discutir pactos internacionales. Si algo es terrorista, yo voy y reprimo, impongo un orden, porque ahí hay un desorden y yo soy el que tiene el poder para poner el orden, en pocas palabras. Entonces, eso genera una discusión al margen de todo un marco de derechos. Se basa en el ejercicio de la fuerza. Esa narrativa, entonces, siempre que fue interpelada, dijo, nosotros nos regulamos con marcos éticos, no con derechos humanos, con marcos éticos, con principios éticos, que en pocas palabras se sustentan principalmente en lo que es la autorregulación. Hay dos modelos muy fuertes dentro del desarrollo de tecnología actualmente, que se ve en el plano de la regulación de redes sociales, por ejemplo, y se ve en el plano de la regulación de robots asesinos, de drones para la guerra, que es el plano de la autorregulación versus el plano de la regulación. La autorregulación es lo que dicen las empresas definiendo este contenido viola nuestras normas de convivencia. Este contenido no está alineado a los principios de la empresa. Nosotros como empresa solo le vendemos tecnología a los estados. Nosotros como empresa tenemos informes de transparencia anuales y sustentabilidad. Nosotros como empresa hacemos lo que queremos porque nosotros nos regimos por nuestras propias reglas y rendimos cuenta a partir de eso. Eso tiene graves falencias. Está totalmente demostrado y ha sido históricamente el motivo por el cual existen convenciones.
existen convenciones de no proliferación de armas nucleares, existen convenciones de uso de tecnología específica para evitar el uso de armas químicas, para evitar el uso de bombas de racimo, tecnologías específicas para que no proliferen en su uso en detrimento de la humanidad. Por eso es que se plantean regulaciones de corte internacional y regulaciones de corte nacional. ¿Qué es lo complejo en este asunto? Que nosotros estamos ahora en un desarrollo de tecnología donde la tecnología literalmente está en un costo de muy fácil acceso. O sea, nosotros hoy podemos desarrollar armas autónomas de $300 e incluso menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología está accesible. Y nosotros vemos la base, si para nosotros está accesible, para el que tiene mucho poder económico, industrial, tecnológico, las ventajas pueden ser exorbitantes. Y esto ha sido históricamente un problema para América Latina. Si en América Latina nosotros tenemos acuerdo de no proliferación de armas nucleares y los estados acompañan esa postura o han acompañado, tiene que ver con la lógica de que esta es una carrera sumamente desigual, ¿verdad? Obviamente hay discusiones que están cambiando, pero en cuanto a poner el control humano significativo en la discusión, que es que el ser humano intervenga en la toma de decisiones, en el plano de la inteligencia artificial es vital, porque si estamos hablando que las empresas y los estados, algunos estados aceptan la no regulación y que las empresas definan sus lineamientos, y las empresas desarrollan tecnologías que delegan la toma de decisiones no a personas, sino a sistemas, entonces, ¿quién se hace cargo de toda una cadena de acumulación económica, de una cadena de destrucción de vidas, de aniquilación de personas y de expansión de este modelo de uso tecnológico en el mundo? Claramente se vuelve un problema. Por eso, el uso de inteligencia artificial en seguridad es un problema de raíz en la medida que no existan regulaciones. Hay una cuestión que ha sido vista en Paraguay, que es la tecnología se implementa en seguridad antes de que exista una norma que la habilite. Las cámaras con reconocimiento facial se instalaron antes de que exista alguna ley que proteja los datos personales, que habilite la videovigilancia y estableciendo criterios, sesgos, temporalidad de retención de datos, limitaciones de uso o incluso la compra de estas tecnologías sin procesos normativos de transparencia. Entonces, si uno lo ve desde un plano exigente de legal, eso es ilegal, inconstitucional y podría ser un escándalo. ¿Por qué? Porque la norma paraguaya, como buena parte de la región, se basa en el sistema romanista, que en el plano del derecho es, nosotros estamos, el principio de derecho público es la norma antecede al ejercicio. Digamos, solamente está permitido hacer lo que la norma prevé. Si no está previsto, no se puede ejercer cuando uno es agente público, ¿verdad? Es un principio de derecho público fundamental. Sin embargo, la fuerza de estos lobbies de tecnología han incluso torcido principios básicos del derecho y han hecho que estas tecnologías se implementen incluso en detrimento de los marcos normativos nacionales. Y esto se pone sumamente complicado cuando nosotros vemos que no solamente avasallan los marcos normativos, sino que el ejercicio de esta tecnología está envuelto en una gran sombra alrededor. Primero, estamos hablando de tecnología de reconocimiento facial que se vuelve masiva. Su eficacia
está sustentada, y lo ama la industria, en el volumen de compra que vos hagas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 3 cámaras a tener 1200. Si no, vean el impacto de Smart Sampa, el sistema de cámaras de videovigilancia en Sao Paulo, o todas las campañas que después les busco y les paso si no las conocen. Hay campañas muy fuertes dentro de Brasil, en Goiânia, en Río de Janeiro, en otras localidades, donde están poniendo esto en discusión. Incluso hubo un caso muy particular en un estadio de fútbol en Brasil, donde a una persona la retienen en medio de estar en el estadio, porque el sistema de inteligencia artificial lo confunde, y lo confunde con una persona que tenía antecedentes judiciales. O sea, lo que terminó haciendo la policía es invertir el proceso de presunción de inocencia a partir de normalizar elementos probatorios que fueron inventados, que no estaban validados. Y esto fue mucho más fuerte, por ejemplo, en Argentina, cuando se descubre en un sistema parecido implementado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, que el sistema estaba vigilando a jueces, fiscales, periodistas, políticos, y lo estaba vigilando. Todo el sistema, es muy fácil este tema, porque vos tenés muchas cámaras instaladas, vos le cargas un rostro, no hace falta que vos le digas quién es, solamente ponerle los rostros, que tiene más de 30 y tantos puntos específicos en la cara, y en una carita de 50 por 50 píxeles ya uno puede llegar a encontrar rasgos de identificación. Entonces, lo que termina pasando es que vos guardás un registro histórico de lo que la persona hizo. A tal hora pasó por la calle tanto, frenó en tal lugar, siguió en tal lugar. Estos sistemas no solamente se conectan con reconocimiento facial. Si le pones una chapa de vehículo, tenés la recorrida del vehículo. Entonces, lo que antes tenía que ser una estructura sustentada por una intermediación humana enorme, ahora es masiva, indiscriminada. ¿Por qué? Porque todo este sistema de vigilancia, y en breve les voy a contar, se guarda temporalmente. O sea, si vos no eras objeto de vigilancia, en este momento hubo una manifestación en tu país, saliste, y yo ya sé de los últimos 5 días todo lo que vos hiciste para movilizarte, encontrarte con tus compañeros, y que todos los que estaban alrededor para manifestarse cayeran alrededor de tu acción, aunque no tuvieran que ver, pero se vuelven objetos sospechosos bajo la lógica de la vigilancia masiva, ¿verdad? Entonces, lo más complicado también es que se sustentan sobre datos biométricos que son sensibles e inmutables. Uno puede cambiar su contraseña, pero no puede cambiar su cara, no puede cambiar su iris, no puede cambiar su huella dactilar de manera simple. Entonces, esto se perfila y se cruza con bases de datos policiales, e incluso hay empresas que se dedican a vender bases de datos biométricas. Hay algo sumamente preocupante que está pasando, que es el exceso de acumulación de datos biométricos que están teniendo algunas empresas, y el surgimiento de data brokers que se dedican a comprar y vender estos datos. Porque imagínense ustedes, son un gran conglomerado empresarial, y tener los datos biométricos de su cliente hacen que ustedes tengan una trazabilidad exacta de cómo está operando tu cliente, y por tanto que también te vuelvas un proveedor de datos para servicios de inteligencia, por ejemplo, ¿verdad? Eso está pasando en el mundo. Y lo otro, hay una empresa, por ejemplo, que creo que era en la policía de Boston, que se llama Clearance, no me acuerdo cómo se llama, o Clearview, algo así, ahí en Estados Unidos, que lo que hizo es agarrar un scrapeado de millones de rostros de perfiles de Facebook, principalmente de Facebook, y le vendía a la policía para hacer su identificación, porque hay veces que la policía no tiene ese acceso a los rostros actualizados. Entonces alimentaban esa base de datos, no con tu foto vieja de la policía, con todos los datos de identificación de personas que ellos tenían, de esta es la persona, este es su contacto, este es el rostro, podemos cruzarlo con tu base de datos y darte nuevas herramientas para actualizar. En Paraguay nosotros tuvimos un caso
que me tocó investigar en el marco de TEDIC y después lo seguí también en el diario ABC Color, que es el presidente Santiago Peña, actualmente en ejercicio, fue accionista de un holding empresarial que tuvo un crecimiento exponencial, que era prácticamente diminuto antes de llegar al poder, que es el Grupo Vázquez, que tiene una empresa de tecnología, la empresa más importante de tecnología en el país en este momento, que se llama ITI Saeca, y que tiene un banco que se llama Bueno Bank, y que tiene un montón de otras empresas que no voy a ponerme a nombrar. Esta empresa, ITI Saeca, es la empresa que le ofrece el core bancario a varios bancos del mercado, a 9 de 14, creo que es más o menos la cantidad. Es la empresa donde Santiago Peña tenía acciones y el grupo empresarial donde tenía acciones, incluso él tenía bonos de ITI, y es la empresa que empieza a ser beneficiada con millonarias licitaciones cuando él asume en el poder. Esta empresa firma un convenio cuando asume Santiago Peña, firma un convenio de casi 2 millones de dólares con la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay para implementar sistemas de vigilancia en todos los centros deportivos del país, en todos los eventos deportivos del país. En paralelo que lo hacía con la Secretaría Nacional de Deportes, firmaba prácticamente el mismo convenio con otros montos probablemente, con cada uno de los clubes del país y con la Asociación Paraguaya de Fútbol y con todas las entidades deportivas. El escándalo es tal que ellos son los representantes de las tecnologías de vigilancia masiva y no solamente termina ahí, sino que en breve les voy a comentar, es una empresa que en procesos oscuros licitatorios está vendiéndole tecnología de espionaje al Estado paraguayo. Entonces, lo complejo de esto es que nosotros estamos viendo cómo desde la policía está expandiéndose. La implementación es sumamente deficiente para el Estado en lo que ellos informan de eficacia, pero igual sigue expandiéndose. Y lo otro, que información sumamente crítica de los estados están terminando en manos privadas por grandes filtraciones. En Paraguay pasó con la base de datos de la Policía Nacional, donde se filtraron datos de antecedentes, identificaciones, datos biométricos, todo. Yo llegué a ver esa base de datos y es una locura. Pero nos sorprende cuando vemos que lo mismo está pasando en Colombia, lo mismo está pasando en México, lo mismo está pasando en Argentina. ¿Y en manos de quién terminan estas bases de datos? ¿A quién están alimentando estas bases de datos y qué sistemas de vigilancia? Acá les comparto algunas investigaciones que me parecen interesantes que puedan conocerlas, que se desarrollaron principalmente en TEDIC. En Paraguay no hay mucho que se esté investigando en esto, así que siempre es importante la referencia de TEDIC porque ha sido una organización que históricamente viene trabajando. Es en Paraguay la referente de la campaña Stop Killer Robots. Ha hecho investigaciones de distintos enfoques sobre el tema de vigilancia. En la primera me ha tocado colaborar, que es en la que tiene que ver con esta implementación en estadios de fútbol. En la tercera me tocó colaborar más que nada por unos antecedentes de litigios estratégicos que estuve moviendo y unas investigaciones preliminares, pero es una investigación escrita por la investigadora Antonia Abogado. Y bueno, y la otra es la relación entre vigilancia y desinformación. Es muy interesante y quiero poner ahí esto de vigilancia y desinformación porque son empresas vinculadas a temas críticos como justamente ciberseguridad las que ahora están apareciendo en grandes estructuras de desinformación. La investigación periodística que revela el Team Jorge, que era un equipo que interviene también con estructura de bots, campañas, contenido con IA desarrollado para atentar contra candidatos políticos, vienen de esos sectores. Hay una relación claramente en la operativa de borrar rastros, ocultar identidades, utilizar tecnología de manera maliciosa
y utilizar la inteligencia artificial en estos desarrollos bajo la misma lógica. Acá les comparto algunos de los títulos que, es porque hay como muchos, pero traté de sacar algunos recortes nada más, como esta discusión, como cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de datos y cómo estos datos empiezan a operarse con el poder, creo que es lo que nosotros necesitamos tener muy claro. Para salir del hype tecnosolucionista, como diría Morozov, un investigador en la materia. Eh, tenemos mucho ruido alrededor sobre tecnología, pero necesitamos entender cómo esto se está operando. Y esto se está operando de una manera sumamente peligrosa porque está beneficiando a pocas manos, porque está generando prácticas totalmente antidemocráticas y porque sobre todo lado está perdiendo la capacidad de control de los organismos específicos encargados de hacer estas labores. Se saltean los procesos de contrataciones públicas, se saltean los procesos de transparencia, se saltean los controles de constitucionalidad, se saltean los controles de convencionalidad y cuando nosotros vemos esto, ¿hacia dónde estamos yendo en realidad? Y es ahí donde quiero volver a este principio del autoritarismo digital. Esto no es un fenómeno aislado, esto es un fenómeno que en la región se está expandiendo y se está normalizando a la vista de nuestros ojos. Snowden lo viene alertando, Julian Assange lo viene alertando, Bradley Manley lo viene alertando, Amnistía Internacional lo viene alertando, Artículo 19 lo viene alertando, y no paran de haber alertas, y no paran de haber sucesos. Y realmente, entre que nosotros descubrimos qué pasó, hasta el momento que pasó, pasaron 4 o 5 años y después esas empresas directamente se borraron, cambiaron su identidad y siguieron operando. No hay ningún tipo de respuesta. Hasta la fecha, Pegasus ha tenido prohibiciones por parte de Meta, tiene un proceso abierto en NSO Group, que es la desarrolladora del spyware Pegasus, con el cual infectaron a periodistas, políticos y demás, pero descaradamente Pegasus sigue operando, NSO Group sigue operando y hace poco WhatsApp dijo, descubrimos otra campaña que están haciéndolo sobre WhatsApp, incluso habiendo una causa abierta. O sea, el marco de impunidad en este desarrollo, el marco de ineficacia en la que caen nuestros organismos jurisdiccionales de control, de justicia, están siendo desproporcionales. Y ahí es lo que yo les decía, lo complicado que haya un despliegue tan fuerte es que ya no importa lo que vos hayas hecho en el pasado o en el futuro, vos ya no puedes borrar tus huellas. Si en el futuro a vos te quieren incriminar en algo, van a utilizar la vigilancia retrospectiva, porque no está prohibido. Incluso en la Unión Europea lo sacaron de la regulación de IA, porque los lobbies eran muy fuertes, para que todo ese material histórico pueda ser utilizado y reinterpretado a través de este magnífico despliegue estructural de tecnología para poder, entre comillas, perseguir ilícitos. Y es complejo cómo esto va generando un efecto disuasorio de la participación. Estudios hay muchos, pero estos estudios, a mí me tocó trabajar desde la desinformación, que es una de las áreas que está usando inteligencia artificial para generarse, pero si ustedes los ven en los fenómenos que están ocurriendo en manifestaciones en Londres, Hong Kong, de Oriente y de Occidente, el hecho de las cámaras de vigilancia, y lo dicen los propios vendedores de las cámaras, esto genera un efecto disuasorio contra el crimen, porque donde hay una cámara no se va a hacer algo, ¿verdad? El problema es que si tenemos cámara por todos lados, entonces, ¿qué es lo que efectivamente se puede hacer en el espacio público? Y en pocas palabras, ¿quién se queda con el espacio público? Porque lo primero que nosotros tenemos es que el doxeo, la exposición de nuestros datos biométricos es la primera capa donde queda. Lo segundo es, ya ellos sabemos que nos pueden vigilar, nosotros nos inhibimos de actuar. Esto literalmente es una inhibición complicadísima cuando estamos hablando de una construcción democrática en países donde los movimientos sociales han sido vitales para la ampliación de derechos, de crisis como la tierra, de crisis como el acceso al agua, de crisis como la alimentación.
y literalmente lo que se está controlando es el espacio donde los movimientos pueden estar vivos. Y esto es lo que genera como una práctica recurrente de acoso con medios tecnológicos, la retirada del espacio público, la inhibición, incluso la estigmatización de una forma sumamente violenta de sectores políticos disidentes. Entonces, lo que termina pasando es que todo esto que hablábamos, donde hay una vigilancia masiva, donde hay una extracción masiva de datos y donde hay una relación, donde hay actores privados que están alimentando esta estructura, lo que termina pasando es que nosotros quedamos despojados de mecanismos para poder hacer un control integral de esta estructura e incluso intervenir en la gobernanza de la estructura. Y esto es lo complicado, porque es una relación demasiado eficiente en el sentido de que se sustenta económicamente, legitima a algunos actores políticos y genera un marco de impunidad porque la norma empieza a ser ineficiente y empieza a estar al servicio de esas grandes acumulaciones de poder. Ahora en la región se está hablando mucho con la estadía de Peter Thiel, uno de los fundadores de Palantir en Buenos Aires, un líder que está reuniéndose con todos los líderes políticos de la región. Estuvo acá en Paraguay, se reunió con Santiago Peña, estuvo en Argentina, se reunió con Milei. País en el que va, país con el que se reúne. Ya hubo algunos casos públicos a nivel internacional, incluso creo que Suiza prohibió el trabajo con Palantir, España también. ¿Por qué? Porque Palantir lo que hace es venderle servicios sumamente oscuros y privados a los estados de vigilancia. Y ellos se orgullecen públicamente de decir, nosotros estamos brindando servicios tecnológicos de alta eficiencia para poder, con datos que se consiguen principalmente de manos privadas, identificar riesgos sobre personas. Esta tecnología de Palantir la utiliza el ICE, la principal aplicación del ICE, de la Policía Antimigratoria estadounidense. Hoy está utilizando Palantir para, literalmente, por lógicas de consumo, de esto que hablamos, de cookies, identificar dónde hay migrantes y hacer redadas para deportaciones. O sea, la lógica de la vigilancia y el uso de datos públicos y privados ya se rompió y ya se está demostrando y ya lo están mostrando y es el ejercicio del poder que nos toca en nuestra época impugnar, irregular y exigir transparencia. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es que esta tecnología no solamente se utiliza para perseguir, es la capa previa, por ejemplo, para acceder a servicios básicos, para acceder a trabajos o planes sociales dentro del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado utiliza tecnología predictiva con inteligencia artificial para definir tus condiciones para un puesto laboral, para definir si calificas para una política de asistencia condicionada, para calificar cualquier otra cuestión que la política necesite desarrollar. Entonces, cuando se rompe esta lógica entre lo público y lo privado, y hay un predominio de actores que tienen una alineación diplomática específica, como el caso de Palantir en el gabinete de Donald Trump, o la discusión que uno está viendo con Anthropic, la desarrolladora de cloud, que día a día estamos viendo la tensión que hay entre Estados Unidos y los dueños de Anthropic por tecnología como Cloud Mythos, que hoy Estados Unidos le está diciendo no la liberes y le está diciendo no liberes este modelo, solamente hacerlo con ciudadanos estadounidenses. La expresión es demasiado clara en hasta dónde puede llegar la seguridad. Bueno, esto ya lo comenté, que hay una empresa que es Itisaeca y que les decía, firmó un convenio para establecer reconocimiento facial en los estadios. 3 doritos después, el Estado paraguayo llama a licitación a través de un mecanismo alterno a la ley de contrataciones públicas
para comprar receptores IMSI Capture. ¿Qué son los receptores IMSI Capture? Son reemplazadores de celdas telefónicas. Es un vehículo que tiene un aparatito que lo que hace es, se activa en este lugar y todos los dispositivos que están en la zona, en vez de conectarse a la empresa telefónica, se conectan a esa falsa antena. Y de ese modo interceptan todos los datos que se transfieren en la zona, permitiendo identificar quién está, dónde está, y según la tecnología que utilizan, poder establecer intercepción de comunicaciones, redes sociales. Incluso estas tecnologías para las cuales licitaron por 12 millones de dólares, era muy absurdo porque las empresas que estaban participando en la licitación, 2 de ellas son del propio grupo empresarial y la tercera sospechada de estar ahora en proceso de compra por el mismo grupo. Pero Tecnoma y Tisaeca son la misma empresa. Y esta empresa fue adjudicada para la tecnología de espionaje del Estado paraguayo, para monitoreo de redes sociales, para monitoreo satelital, para intercepción de llamadas. Y esta misma licitación la acaban de hacer hace poco tiempo para la Policía Nacional. O sea, esta tecnología ya está desplegada en Paraguay y esta tecnología está en manos del propio grupo empresarial ligado al poder, que además administra buena parte de los datos biométricos y bancarios de más de la mitad de la población. Entonces, me decían la discusión de seguridad ciudadana e inteligencia artificial, ahí se ve cómo va atravesado. Recientemente en el diario ABC Color, el 26 de abril, empezó a publicar la investigación La Red Desinformante, que muestra cómo páginas de campaña sucia son páginas utilizadas para la demolición de disidentes políticos, de la reputación de estas personas, aparecen con abiertos vínculos con el Estado paraguayo, directamente con personas que están, la viceministra de Comunicaciones, el community manager de Santiago Peña, del presidente de la República, y una red de administradores con empresas aún a revelarse que están presentes y administradores que están presentes en varios países de la región. Esta campaña empezó y se reveló porque el Centro de Transparencia de Google muestra cómo una agencia colombiana estaba anunciando anuncios generados con inteligencia artificial en Paraguay, en paralelo pauta oficial del gobierno paraguayo y en paralelo campaña sucia con inteligencia artificial a través de una página denominada Despierta Paraguay. Esto permitió que después, cruzando con la biblioteca de anuncios de Meta, encontremos otras 14 páginas, encontremos más de 500.000 destinados y encontremos un montón de números, contactos que nos permitieron seguir desarrollando esta investigación aún en curso. Es más, termino esta llamada y me tengo que ir a seguir con esta investigación. Entonces, reflexión final y después les comparto algunos enlaces por si quieran profundizar, conocer más de la red Desinformante, conocer más de las investigaciones o conocer más de algunas campañas. Quiero poner como en ideas de cierre de esta conversación que la hiperconectividad no es equitativa. Las brechas hoy existen, no las podemos negar ni desconocer. Los aparatos del Estado se ejercen con violencia. Nosotros venimos de una tradición donde la vigilancia se basaba en el control y represión. Lo complejo del asunto está en que la lógica dentro de estas empresas privadas de tecnología han construido una concepción ideológica donde la vigilancia es bien vista, es aceptada, es pagada, es comprada y además establece una lógica de recíproco control con los pares. Entonces, no solamente nos encontramos con limitaciones que tienen que ver en el plano tecnológico o en el plano regulatorio, nos encontramos con graves crisis en el manejo ideológico, deontológico, ético, en cuanto a lo que concebimos como un modelo de sociedad posible. Y esa no es una discusión fácil, es una discusión que fácilmente estas estructuras estigmatizan, pero es una discusión profundamente ideológica. Entonces, tenemos que abrirnos
en el mundo a discusiones más profundas que la simple implementación de tecnología. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo no humano? ¿Hasta dónde queremos llegar con esto? ¿Para qué sirve? ¿Sobre qué se sustenta? ¿Qué modelo social construye? Y lo otro, yendo a un concepto de Manuel Castells, que ha sido un teórico de la comunicación sumamente influyente, nos da cuenta que desde los 90 vivimos un desarrollo muy fuerte de la sociedad red, donde todo está conectado, donde no hay las fronteras de lo nacional, ha sido totalmente avasallado y lo que está afuera influye en nosotros y viceversa. Que hay una disputa geopolítica por la concentración ya no es ningún secreto, es algo que está en la agenda y en América Latina, y por eso decía, es muy valioso la labor que hace la UNILA en discutir estas cosas. Estamos obligados a pensarlo de manera regional, no damos abasto como país aislado, y como punto principal de partida es entender que frenar la vigilancia masiva en todas sus formas es un punto central, porque los servidores de Amazon no están en los estados. Los desarrollos de tecnología de vigilancia masiva no están en América Latina. Estas empresas no transparentan su algoritmo, están ajenas a la discusión de soberanía digital y además se manejan de una lógica muy concentrada, tanto en el ejercicio del poder como en la comunicación. Por tanto, necesitamos más voces, necesitamos más discusión, necesitamos más discusiones de derecho y sobre todo ocupar el campo tecnológico con una mirada de derechos. No estar al margen. Yo no soy ludita, soy sumamente crítico al avance tecnológico, no soy ludita. Estoy dispuesto y creo que todos tenemos que estar dispuestos a tener la discusión y necesitamos herramientas para eso. Así que me quedo con esta invitación a pensar en cuáles son esas herramientas. Un curso un sábado a la mañana claramente es muy buena herramienta, así que les felicito por eso y bueno, quedo a disposición de ustedes por cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Estamos aquí. Queremos agradecer por su presentación. Fue muy... Parece bien. Sí, fue muy importante. Fue muy importante. Tuvimos la temática de armas autónomas antes y este aporte sobre la cuestión del control de datos y ciberseguridad es muy, muy importante y muy interesante y agrega mucho también. Infelizmente tenemos que pasar y no vamos a tener la sesión de preguntas, pero a cualquier pregunta que tuviéramos vamos a enviarle por correo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, quedo a disposición. Que sigan disfrutando por ahí. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias. Chao, chao.